Machinea, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir, buen año. Lo mismo digo. ¿Cómo tenemos que divisar la economía para este año? Bueno, entre otras cosas, a la luz de tu comentario inicial, ¿no es cierto? La cuestión política está más complicada y eso también tiene su repercusión en la economía. Una economía que el año pasado creció poco menos del 3%, digamos 3%, y este año vamos a ver si llega al 3%. En todo caso, si nos va bien, estamos pensando en tasas de 2,5-3%. Y eso, como una visión de mediano y largo plazo, es una tasa insuficiente, ¿no? Ahora, ¿cómo está el tercer año de gobierno de Macri sería eso? Sí, claro. ¿Cómo está la economía? Digamos, uno depende cómo la mire respecto a qué, ¿no? Si la miramos respecto a 12 meses atrás, diría claramente mejor, ahí no crecíamos nada, pero mirando a futuro todavía con incertidumbre y con problemas de distinto tipo, ¿no? De los déficits, el déficit en cuenta corriente, o sea, nosotros tomamos prestado porque no nos alcanzan los dólares que ingresan en este país, ya sea por las exportaciones no crecen, porque los argentinos hacemos turismo en el exterior, porque tenemos que pagar utilidades. Todo eso genera un déficit muy grande, hay déficit en cuenta corriente, hay déficit fiscal, está el problema de la inflación, ¿no? Y una economía creciendo en el entorno este año de 2,5-3%. Así que la situación económica no le va a dar, me parece a mí, este año demasiado rédito al gobierno, en un contexto de una situación política, como ustedes comentaron, sea complicada. Ahora, cuando tocamos el tema de la inflación, José Luis, y yo hablé en algún momento también de quién se beneficia, porque nada es, llamémosle, como lo dijo un economista, ningún almuerzo es gratis. Entonces, el problema es cómo observa quiénes han pagado los costos hasta ahora en la sociedad. Sí. A ver, en los últimos 2 años tenemos, por en términos de salario real, una caída de salario real de 5 o 6% en el 2016 y un aumento este año del orden del 4 o 5%. Digamos, con un poco de suerte recuperamos los niveles del 2015 en una economía que cayó el año pasado y este año está en los niveles del 2015. O sea, en términos generales yo diría empatado. Yo no veo que los costos hayan recaído muy fuerte en el sector asalariado, pero no se beneficiaron. Claro, pero ahora vienen los recortes en el Estado, sí. Que una cosa es recortar con funcionalidad y otra cosa es a un obeso decirle, lo voy a hacer bajar de peso y le corto un brazo, una pierna, ¿no? Y, bueno, y también en el sector privado si hay tope de negociación paritaria. Sí, ¿no? Tope no va a haber, digamos, creo yo. Digamos, va a haber presión, claramente presión para que, y parte de los escándalos que vemos tienen que ver con los escándalos que de por sí hablan de por sí mismos, pero aparte tienen que ver con una presión del sindicalismo en esta negociación, yo creo, ¿no? Ahora, yo creo que una de las razones por las cuales se cambiaron las metas de inflación es que las metas de inflación para este año eran 10%, entre 8 y 12%. Y por eso hicieron esta oferta a los bancarios del 9%, lo cual es una cosa absolutamente ridícula, para llamarlo de alguna manera. Entonces, como era tan ridículo, cambiamos las metas, cosa que me parece razonable, pusimos 15. ¿Va a ser 15? Yo no creo. Va a ser alguna cosa entre 18 y 20, pero al menos eso le permite al gobierno sentarse con los sindicatos con una cifra del 15%, que puede ser 17, que puede ser 18, que puede tener o no cláusula gatillo, pero es más razonable para empezar una negociación que esos otros topes o límites o pautas de inflación que teníamos antes, ¿no? José Luis, está hablando con varios de tus colegas. Digo, bueno, 20 pesos el dólar no preocupa, lo que preocupa son las oscilaciones y la rapidez del crecimiento del dólar. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que el dólar, lo dije en alguna entrevista, que el dólar estaba atrasado. No como dicen algunos de mis colegas que tiene que estar a 25, porque estar a 25 está bien, pero eso que implica en términos de salario real, ¿no? Entonces, un dólar muy alto implica una caída del salario real. Pero yo dije, bueno, si estuviera 10 o 15% por arriba de los niveles actuales,
sería más razonable. Por otra parte, hoy el dólar se devalúa en el mundo, ¿no? Está cayendo en los mercados internacionales. Esto significa que respecto a otras monedas nosotros ganamos competitividad. Si seguimos, si movemos el tipo de cambio igual que la inflación. Y respecto a tu pregunta, yo creo que definitivamente el dólar estaba atrasado, ahora está en un nivel un poco más razonable, puede estar un poquitito más alto. Ahora, el problema es el que vos acabas de decir, digamos. Yo creo que esto tiene que ver con la idea del tipo de cambio flotante. Hoy Sturzenegger defiende el tipo de cambio flotante y sí, pero gran parte del tuvo que gobierno. intervenir el Banco Nación. Claro, tipo de cambio flotante, dicen, esta es la solución. La solución es hasta cierto punto, porque si se atrasa demasiado el tipo de cambio, hay un salto, que es lo que acabas de decir vos. Cuando salta 10 o 15%, los argentinos dicen, oye, ¿qué está pasando? No pasa eso en Brasil, no pasa eso en Colombia, no pasa eso en Chile, pero tiene una inflación de un dígito hace mucho tiempo. En la Argentina sigue pasando, el dólar pega un salto de 15% y todo el mundo se pone nervioso. Y aumentan las cosas. Y aumentan las cosas, porque la gente tiende a defenderse en todo caso de eso. Así que yo creo que hubiese sido más razonable evitar que el dólar se atrasara, lo que se atrasó este año, y no pegar un salto al final. Ahora, como digo, está en un nivel más razonable, pero los saltos no me gustan. Y José, eso tiene que ver con la flotación pura. José Luis, digo, hay dos motores del crecimiento, uno son las inversiones y el otro es el consumo. El consumo en la Argentina no parece despegar. No sé si las inversiones están llegando como para impulsar un crecimiento. A ver, en términos relativos, las inversiones aumentaron, porque aumentaron, no sé, 10, 12%, en un contexto donde el consumo aumentó muy poco y las exportaciones, que es el tercer elemento del crecimiento, aumentaron cero. Sí, entonces, el desnivel comercial es negativo. Por eso, tenemos un déficit comercial de 8.500 millones de dólares y tenemos un déficit de turismo de 10.500 millones de dólares, ¿no? Con lo cual esto está diciendo algo sobre el tipo de cambio o los precios en Argentina. Así que definitivamente yo creo que hay una cuestión respecto al tipo de cambio y respecto, diría alguien, a un colega mío, diría respecto al déficit fiscal, digamos, ¿no? El déficit fiscal más grande quiere decir que estamos gastando por arriba. Yo creo que la situación del déficit fiscal me preocupa, pero menos que el déficit en cuenta corriente, donde creo que están los principales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el déficit en cuenta corriente mide cuánto, por ejemplo, las exportaciones, cuánto le vendemos al exterior y cuánto compramos del exterior, cuántos argentinos viajan al exterior y cuántos vienen a Argentina. Y tenemos que pagar, por otra parte, utilidades y dividendos, ¿sí? Todo eso que suma 30.000 millones de dólares. Quiere decir que alguien nos tiene que prestar, no al sector público necesariamente, a los argentinos, 30.000 millones de dólares para que nosotros podamos hacer frente a este déficit. La última, Carlitos. Muy directa. ¿Tiene plan económico más allá de la macroeconomía este gobierno? Yo creo que hay un determinado rumbo, yo no llamaría esto plan económico, ¿no? Hay un cierto rumbo, hay una cierta velocidad con lo cual vamos a ese rumbo. ¿Qué quiere decir con un rumbo? Hay una idea de mercados libres, hay una idea de inserción en el mundo, distinta a la que tenía el gobierno anterior, pero un plan, tanto como un plan de mediano y largo plazo, como han tenido algunos otros países exitosos, yo no diría, yo no veo un plan de mediano y largo plazo. La última hora sí, ¿hace falta un ministro de Economía o no? Yo ya he dicho muchas veces mi opinión. Creo que fue un error. La situación era muy delicada desde el punto de vista macroeconómico y me parece que la coordinación era un elemento central de eso. Eso me costó algo, decir eso hace más de un año o 2 años. Para eso estamos. Pero yo creo que, hoy día algo se aprendió y tratan de coordinar, pero sigue habiendo problemas de coordinación y por lo tanto yo preferiría tener un ministro de Economía o alguien que cumpliera ese rol, no tiene que ser un ministro de Economía, alguien que cumpliera ese rol que fuera un macroeconomista y que coordinara el aumento de las tarifas por un lado, la negociación de los salarios, el Banco Central, claro, que tiene sus metas de inflación. José Luis, ha sido un gusto enorme. Un gusto estar aquí. Ya va a estar con nosotros Federico Storani, ya se está